Buenas tardes a todos. Bueno, en este video vamos a ver el concepto de momentos de una distribución de cargas eléctricas. Y bueno, lo que vamos a hacer es el desarrollo multipolar del potencial electrostático. Bueno, vamos a suponer que tenemos una distribución de carga eléctrica correspondiente a una molécula que consiste de varios núcleos positivos y un gran número de electrones, ¿no? Una molécula es un agregado de átomos, ¿sí? Están ahí unidos. Y está en una región muy localizada, ¿va? Del espacio, una región muy pequeña, del tamaño de una molécula, de un átomo, ¿va? Que es del orden de Armstrongs, 10 a la menos 8 centímetros, volumen muy pequeño. Y queremos calcular entonces el campo eléctrico a una distancia muy grande en comparación con el tamaño de la distribución, puntos R, mucho mayores que R', y para simplificarlo vamos a hacer sobre el eje Z, queremos calcular aquí en el punto A, el campo eléctrico, ¿sí? Distancias grandes, imagínense, si tenemos una molécula que es del orden de volúmenes muy pequeños, radios del orden de Armstrong, si queremos ver el campo eléctrico a una distancia de 1 centímetro, pues ya es una distancia enorme, ¿eh? Comparada con el tamaño del átomo de la molécula. Bueno, entonces, queremos responder cuánto vale el campo eléctrico, ver de manera general, en este punto. Entonces, esto equivale, como sabemos que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial electrostático. El responder esta pregunta equivale a responder cuánto vale el potencial electrostático en este punto. Recordemos la expresión para el potencial electrostático en términos de la densidad volumétrica de cargas. Por esa expresión va. Donde esta distancia va, es la distancia de cualquier punto de la distribución al punto donde queremos calcular el potencial electrostático. Vemos como R. Ahora aquí tenemos un triángulo escaleno con lados desiguales. Podemos aplicar la ley de los cosenos para expresar este lado R mayúscula en términos de los otros lados, que sería la raíz cuadrada del cuadrado de este lado más el cuadrado de este lado, R', ¿va? Menos 2 veces el producto de estos, la longitud de estos lados, por el coseno de este ángulo, que es el ángulo entre el lado R' y el lado R. Que bueno, R es igual a Z, ¿va? Estoy poniendo el punto A sobre el eje Z en mi sistema de coordenadas, así lo estoy escogiendo. Bueno, entonces si sustituimos aquí en la integral esta expresión de la ley de los cosenos, permítanme, no sé qué hice. Ok, entonces de aquí vamos a factorizar en este término R. Entonces me queda que esto es igual a 1 entre R por la raíz cuadrada negativa, ¿va? De esta expresión, ¿sí? Pues es álgebra, ¿no? Pueden ir checando con calma. Bueno, entonces como R' es mucho menor que R, ¿sí? O R es mucho mayor que R', estamos viendo en puntos muy distantes de la distribución de carga, podemos hacer un desarrollo. Estos términos son muy pequeños, ¿verdad? Podemos definir una delta como esto que está aquí. Podemos hacer un desarrollo en series de Taylor, por eso se llama un desarrollo multipolar del potencial electrostático. Entonces, haciendo el desarrollo multipolar, tenemos que esta expresión la puedo aproximar por 1 entre R, por 1 más R' entre R, coseno de θ, ese es el término de primer orden, ¿va? En R' sobre R. Ese sería el término en segundo orden de R' sobre R. Y así tendríamos términos de grado superior. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, si sustituimos esta expresión, ¿va? El desarrollo en series de Taylor de esta expresión, ¿va? Llegamos a que el potencial lo puedo aproximar, ¿va? Puedo calcular de manera aproximada como este término que va como 1 entre R por la densidad volumétrica de carga, este otro término que va como 1 entre R cuadrada, acuérdense R es la distancia, la distribución, por este término que tiene que ver con la densidad volumétrica de carga y R', coseno de θ, etc. Bueno, entonces podemos expresar estas integrales, ¿verdad? Son constantes, ¿verdad? Porque son sobre el volumen donde está la distribución.
Entonces definimos como K0 el primer término que multiplica a 1 entre 4 pi epsilon 0 por 1 entre R, si le llamamos K0. Entonces K0 sería la integral de la densidad volumétrica de carga por R' a la 0, ¿no? Porque R', cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1, ¿sí? Entonces eso lo llamamos el momento monopolar de la distribución, que viene siendo la carga total, ¿va? La integral de la densidad volumétrica de carga sobre todo el volumen donde está la distribución es la carga total, ¿sí? Eso se le llama el momento cero de la distribución porque es R' a la 0 por la densidad volumétrica de carga. Luego el otro término, que le llamamos K1, es el momento dipolar, porque es el momento 1, el primer momento de la distribución, ¿sí? Porque es R' a la 1, que es R', por coseno de teta por la densidad volumétrica de carga integrado sobre todo el volumen. El siguiente término le llamamos momento cuadrupolar y es el segundo momento de la distribución. Y así sucesivamente tendríamos después un K3, ¿verdad? Que sería R' al cubo por otras expresiones, etcétera. Bueno, hay que notar que estos términos van decreciendo más rápidamente con la distancia, conforme vamos aumentando aquí la potencia en el denominador, ¿va? Entonces ese término es mucho mayor que este término, o sea, el término monopolar es mucho mayor que el término dipolar, y a su vez es mucho mayor que el término cuadrupolar, y así sucesivamente. Aquí voy a ver unos ejemplos de distribuciones de cargas eléctricas que tienen todos los momentos multipolares nulos, iguales a cero. Por ejemplo, cualquier átomo neutro en estado base tiene la misma cantidad de carga positiva que negativa. Por lo tanto, si vemos el desarrollo multipolar, el término monopolar, pues es cero, ¿va? Porque la carga neta de este átomo neutro es cero. No hay separación entre el centro de carga positivo y el centro de carga negativo, por lo tanto, el primer momento A, o el momento dipolar de la distribución, también es cero. Y así, también el momento cuadrupolar es igual a cero, se puede demostrar. Por lo tanto, entonces, para un átomo neutro en estado base, el potencial es cero a cualquier distancia, ¿no? R, y consecuentemente el campo eléctrico también va a ser cero, ¿no? Pues un átomo neutro no genera ningún campo eléctrico, porque no tiene carga neta ni momento dipolar neto. Lo mismo sucede con muchas moléculas diatómicas neutras en estado base, como la molécula de hidrógeno. La carga total es cero, no tiene momento dipolar. El centro de carga positivo, con los núcleos, que quedaría en el centro de los dos núcleos, que quedaría por aquí, coincide con el centro de carga negativa, que sería otra vez en medio, porque esas esferas de carga negativa son idénticas, y el centro de carga entonces de estas dos nubes de carga negativa coincide con el centro de carga positiva de los núcleos. Lo mismo para la molécula de cloro, Cl2, o de oxígeno. Muchas moléculas, la de nitrógeno, N2, etc. Aquí voy a ver un ejemplo de una distribución de cargas eléctricas con momento monopolar no nulo. Por ejemplo, una molécula simplemente ionizada, una molécula cualquiera, que ha perdido un electrón, queda con carga positiva. Si ganara un electrón, pues quedaría con carga negativa, ¿no? Entonces vamos a suponer que perdió un electrón, que es lo más común cuando se radia una molécula, por ejemplo, con rayos X, etcétera. Con luz ultravioleta podemos extraer un electrón. Entonces esa molécula esta distribución tiene un momento monopolar, o el momento cero de la distribución, distinto de cero. Sería la carga que tiene la molécula, en este caso positiva. Ahora aquí no importa que el momento dipolar sea distinto de cero, ¿sí? Porque, como vimos anteriormente, estos términos van decreciendo más rápidamente
con la distancia, ¿va? Por lo tanto, el primer término es mucho mayor que el segundo, el término monopolar es mucho mayor que el término dipolar, y a su vez el término dipolar es mucho mayor que el término cuadrupolar. Por lo tanto, nos podemos quedar, ¿va? Primera aproximación, porque el potencial es el potencial monopolar. Nomás el término más importante es el primero. ¿Sí? Y esto, bueno, si como R es igual a Z, podemos expresarlo de esta manera. ¿Y esto qué es? El campo eléctrico. Bueno, acuérdense que el campo eléctrico lo podemos encontrar como menos el gradiente del potencial. Entonces resulta que el campo eléctrico, debido a esta distribución, pues es el campo de una carga puntual, ¿va? Como si tuviera toda la carga ahí en el centro de la molécula. Es un campo eléctrico monopolar. Aquí voy a ver unos ejemplos de distribuciones de cargas eléctricas con momento monopolar nulo y momento dipolar no nulo. Esta es la expresión, ¿no?, del desarrollo multipolar del potencial. Un ejemplo de esto entonces es la molécula neutra con momento dipolar permanente de HCl, de hidrógeno y cloro, ácido clorhídrico, en donde el centro de carga negativo se va hacia el núcleo de cloro, está más cerca del núcleo de cloro, y el centro de carga positivo está más cerca del núcleo del átomo de hidrógeno. Por lo tanto, eso tiene un momento dipolar. Bueno, el momento monopolar, digamos, es cero, ¿eh? Porque esta molécula es neutra. Hay tanta carga positiva debido a los núcleos como carga negativa debido a los electrones de los átomos. Pero el momento dipolar, ¿va?, es distinto de cero. Por cierto, R' coseno de teta, es Z', ¿va? Es que esto me dice que tanto se separa, ¿no?, el centro de carga positiva del centro de carga negativo. Y bueno, el momento cuadrupolar es cero para esta molécula, pero de hecho no importa, porque nuevamente, ¿verdad?, como vemos, este término, entonces este término es cero, y este término es mayor, el término dipolar es mayor que el término cuadrupolar. Por lo tanto, entonces, para esta molécula, el potencial sería un potencial dipolar que va como 1 entre R cuadrada, ¿sí? Y bueno, conocemos el campo eléctrico sería menos el gradiente del potencial, dado por esta expresión, la derivada de esto, me queda aquí un 2, y me queda positivo. Y entonces, esto de aquí, si recuerdan, con la profesora Angélica vieron que el campo eléctrico debido a un dipolo, ¿va?, puntual, va como 1 entre 2 pi epsilon 0, el momento dipolar, la magnitud entre la distancia al cubo del punto donde queremos calcular el campo eléctrico al centro del dipolo, ¿sí? Bueno, esta molécula, la de HCl, tiene un momento dipolar entonces que va de la carga negativa A de la molécula, que está cerca del cloro, a la carga positiva. Entonces va en esta dirección. Y su magnitud tiene un valor de 1.03 entre 3 por 10 a la menos 29 coulombs por metro. Tiene unidades de carga por distancia. Hay otras moléculas que tienen momento, que son neutras, ¿verdad?, y tienen momento dipolar no nulo, como la molécula de amoníaco, NH3, un nitrógeno y 3 hidrógenos. El momento dipolar está en la dirección del eje de la molécula y va del nitrógeno hacia los hidrógenos, ¿no?, y tiene un valor un poco mayor, 1.43 entre 3 por 10 a la menos 29 coulomb por metro, disculpen. Y otra molécula que tiene momento dipolar no nulo y es neutra es la molécula de agua, que es una molécula muy importante, ¿va?, para la vida, para los sistemas biológicos. El momento dipolar va en la dirección del eje de la molécula nuevamente. El ángulo entre estos hidrógeno, oxígeno, estos OH, ¿va?, es de 104.5 grados. Y bueno, el momento dipolar es mayor todavía, es 1.84 entre 3 por 10 a la menos 29 coulomb por metro. Y bueno, el hecho de que estas moléculas, en particular la molécula de agua, tenga un momento dipolar relativamente grande, ¿verdad?, y en esta dirección, hace que esta molécula sea muy reactiva, ¿verdad?, por eso oxida cualquier material, se adhiere a las paredes de cualquier cuerpo, ¿verdad?, es corrosiva el agua, es un buen disolvente para muchas sales como el cloruro de sodio, ¿verdad?, azúcares, etcétera, para muchos sólidos, son disueltos en agua. Y bueno, todas las propiedades que tiene el agua, el punto de congelación, el punto de evaporación, todo eso tiene que ver con la interacción de las moléculas de agua, la interacción dipolar, ¿va?,
que son fuerzas de Van der Waals, que hacen que a una cierta temperatura sea líquida y a otra temperatura sea vapor. Incluso se puede congelar, ¿va? Las moléculas de agua pueden quedar fijas cuando se baja la temperatura y puede formar incluso un cristal de agua. Bueno, finalmente aquí vamos a ver un ejemplo de una distribución de cargas eléctricas con momento monopolar y bipolar nulo y momento octupolar no nulo, ¿sí? Pues, por ejemplo, esta molécula es la molécula de CO2, dióxido de carbono, que es un carbón con dos, es una molécula lineal, los oxígenos están al lado del carbón. Y el momento dipolar es cero porque son como dos dipolos. En esta molécula, la carga, el centro de carga negativo se va de este enlace, ¿no? De carbón con oxígeno, se va hacia el oxígeno, entonces tiene un momento dipolar que va del oxígeno al carbón, y del otro lado de la molécula, igual, el momento dipolar va del oxígeno al carbón, de tal manera que sumamos estos dos momentos dipolares, ¿verdad? Que son un vector, ¿verdad? ¿Cuál es el momento dipolar? Es un vector. La suma es cero, por lo tanto la magnitud del momento dipolar que de aquí va a ser igual a cero. Sin embargo, puede mostrar que el momento cuadrupolar de esta molécula es distinto de cero. Por lo tanto, en este caso, el potencial va a ser un potencial cuadrupolar y el campo eléctrico, que es menos el gradiente del potencial, tendrá una dependencia con la distancia como 1 entre r a la cuarta. ¿Sí? Por lo tanto, es menos intenso, ¿no? La interacción de esta molécula con otros cuerpos, ¿va? O con otras moléculas es más débil. Sin embargo, ustedes saben que el CO2 también es reactivo, ¿va? Es tóxico, igual el monóxido. El monóxido, si le quito aquí un átomo de oxígeno, esa molécula es muy reactiva químicamente y por eso es muy dañina, ¿no? El monóxido de carbono. El dióxido de carbono es menos reactivo, pero igual sigue siendo una molécula reactiva. Y así todo esto le va dando las propiedades eléctricas, ¿verdad? Y químicas a las distintas moléculas que forman la materia, que forman gases, líquidos o sólidos, que son los materiales dieléctricos, ¿verdad? Que estamos estudiando. Pues muchas gracias, aquí dejaré este video, está alargando. Hasta luego, nos vemos en el siguiente video.